El tema de hoy es cómo realizar un estudio bíblico. Quizá muchos de ustedes no recibieron esta preparación fundamental o estos temas fundamentales para que puedan realizar vuestros estudios bíblicos de manera ordenada y correcta. Hoy lo vamos a hacer para que usted pueda comprender y tener un conocimiento acerca de cómo iniciar o cómo realizar un estudio bíblico. Antes de realizar cualquier actividad dentro de nuestro campo espiritual, siempre iniciamos con una oración. Antes de leer la Biblia, tenemos que iniciar con una oración. Antes de compartir el mensaje, antes de testificar o dar a conocer nuestro testimonio, siempre realizamos mediante una oración. Antes de comenzar a leer las escrituras, es importante orar pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe en la comprensión de la palabra de Dios, porque Él es el autor y cuánto más tenemos que recurrir al autor para que nos pueda dar comprensión de su palabra. Jesús prometió en Juan 14:26. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted tiene su dispositivo móvil, usted pueda leer. Ahí está la cita bíblica. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién nos enseñará en este proceso de aprendizaje? Es el Espíritu de Dios. Él dice la palabra que nos enseñará todas las cosas. Por eso, cuando un cristiano empieza a estudiar la Biblia, tiene que ser dependiente de Dios. Nosotros con nuestro propio intelecto, que es muy limitado, nosotros somos finitos y Dios es infinito. Como nosotros somos finitos, no vamos a comprender las escrituras por nuestra cuenta a su plenitud. No vamos a entenderlo correctamente. Si nosotros dependemos de Dios y Dios a través de su Espíritu Santo nos guiará, nos enseñará y también, que es lo más importante, es que nos hará recordar todo lo que Él nos dice a través de su palabra, que eso es lo más importante. Cuando uno estudia para que pueda quedar en su conocimiento, para que uno pueda practicarlo, para que uno pueda ponerlo por obra. De nada sirve que uno estudie y al final no le haya quedado nada, no haya comprendido nada, no recuerde, de nada le sirve. Por eso es importante, antes de estudiar o leer la Biblia, iniciar con una oración pidiéndole a Dios que nos ilumine y que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Porque en las Escrituras dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Esto, hermano, nos recuerda que no podemos depender solo de nuestro intelecto, sino necesitamos la guía divina. Queda claro con esto, mis amados hermanos. La oración es importante, depender de Dios. Cuando uno inicia por su propia cuenta, y eso es lo que ocurre con la gente común o con los incrédulos, que leen la Biblia, pero al final no comprenden nada, porque lo están haciendo con su propio intelecto. Para comprender la Biblia, necesitamos acudir al autor de su palabra, al autor de las escrituras, quien nos va a enseñar qué significa, qué es lo que dice. Punto número 2, leer la Biblia en contexto. Es fundamental leer las escrituras en su contexto completo. Esto incluye el contexto histórico, el contexto literario y el contexto cultural. Es importante. En el contexto histórico tenemos que identificar quién es el autor del libro, quién escribió el libro o la carta. Y también tenemos que ver a quién fue dirigido esa carta o ese libro. Otra de las cuestiones que tenemos que hacer para realizar el contexto histórico es qué estaba ocurriendo en ese tiempo, en qué circunstancias se encontraba el pueblo de Dios en ese tiempo. Ahora, el otro paso es
el contexto literario. Tenemos que considerar el tipo de libro o pasaje que estamos leyendo. Tenemos que identificar si es una narración histórica o es una poesía, una profecía o una epístola. Tenemos que identificar el contexto literario, qué tipo de literatura es, para que nosotros podamos darle una interpretación correcta. El punto número 3 o el siguiente punto es el contexto cultural. Tenemos que preguntar, investigar las costumbres y las creencias de esa época, porque esto también afecta la comprensión del pasaje que vamos a leer o que estamos leyendo. Por eso es importante investigar un poco acerca de la cultura en el tiempo que se encontraba ese acontecimiento. Por ejemplo, si yo elegí leer Corintios, entonces yo identifiqué que el autor es el apóstol Pablo, ya identifiqué a quién fue dirigido, lo que Pablo escribió, luego en el contexto literario identifiqué que es una epístola, es una carta, y en el contexto cultural yo tengo que investigar las costumbres que se realizaban en esa iglesia o en ese entorno. Entonces ya identifico qué costumbres tenían ahí, eran comerciantes, eran un pueblo que adoraba a ídolos, tenían muchos templos. Y en ahí se encontraba la iglesia de Corintios. Todo eso tengo que investigarlo porque me va a ayudar a poder comprender las circunstancias o situaciones que se encontraba y por qué Pablo escribió de esa forma. Entonces, leer la Biblia en contexto es de mucha importancia para darle una interpretación más correcta. Este es un ejemplo. Las cartas de Pablo a las iglesias estaban destinadas a corregir situaciones específicas en esas comunidades y el entendimiento del contexto cultural e histórico nos ayudan a comprender mejor sus mensajes. Usted ya va a comprender por qué Pablo escribió de esa forma, por qué Pablo exhortaba, por qué Pablo les dijo de esa manera a los hermanos de Corinto o a los hermanos de Tesalónica, etcétera. Por eso es importante esos 3 puntos: contexto histórico, el contexto literario y el contexto cultural. Punto número 3: usar la escritura para interpretar la escritura. Es necesario que nosotros utilicemos referencias del texto bíblico que estoy leyendo. La Biblia es su mejor intérprete. Si un pasaje parece confuso o difícil de entender, tenemos que buscar otros pasajes que hablen sobre el mismo tema. Y la mayoría de las Biblias tienen referencias. Usted va, abre la parte final de la Biblia y encuentra ahí referencias de un tema. Por ejemplo, el tema del amor. Ahí indica el amor y en la parte de abajo ve textos bíblicos que hablan de ese tema. Igual, hay otro tema que es el pecado y encuentras ahí diferentes versículos bíblicos que hablan sobre el pecado. Eso es importante, utilizar referencias bíblicas. Tenemos que buscar otros pasajes para poder comprender mucho mejor qué es lo que Dios nos trata de decir a través de su palabra. La coherencia de la Biblia a través de los libros también nos ayuda a tener una visión más clara. A lo largo de la Biblia encontramos diferentes temas. Por ejemplo, el tema del pecado tú puedes encontrar en Génesis, en Éxodo, en el Nuevo Testamento, puedes encontrar en el Evangelio de San Marcos, etcétera. Están dispersos en diferentes partes de la Biblia. Por eso que las referencias es importante. Usar la escritura para que se interprete por sí sola. Si yo no entiendo acerca de un tema, entonces me busco referencias de versículos bíblicos que hablen del mismo tema. Vayan al final de la Biblia y encuentran concordancias. En Isaías capítulo 28, versículo 10 menciona, vamos a dar lectura a esta palabra que nos va a mostrar también que la Biblia es el mejor intérprete. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, línea tras línea, sugiriendo que las escrituras deben ser comprendidas en su conjunto. Gloria a Dios. Punto número 4. Estudio de palabras claves. Aquí necesitamos la ayuda de un diccionario. Ahora, si no tienen ustedes un diccionario bíblico a la mano, pueden descargarlo desde Play Store. En ocasiones, el estudio de la palabra en su idioma original, hebreo o griego, puede declarar el significado de un pasaje. Esto es importante. Sé que nosotros hablamos español y a veces no entendemos ni papa del hebreo o griego, pero vemos muchos predicadores
mencionar una palabra en hebreo y luego darle un significado. No sé si ustedes escucharon en algún momento cuando un predicador decía, ¿no? Y en hebreo dice así, y en hebreo significa así. Eso es justamente para poder ampliar o dar a entender mucho mejor las escrituras. Por ejemplo, podemos ver aquí, citando un versículo, Isaías 28:10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito por allí, otro poquito por allá. Este es un versículo bíblico. Hay concordancias o hay, por ejemplo, una palabra en hebreo. Yo voy a buscar la palabra en hebreo de mandato, ¿ya? Porque dice en el versículo 10, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Entonces voy a buscar yo la palabra mandato. Mandato en la concordancia Strong es muy bueno, la concordancia Strong, ahí ustedes van a encontrar en el idioma original. En el idioma original, la concordancia Strong de la palabra mandato, dice tesap, tesap. ¿Qué significa esto? Mandato significa, lo dicen tesap o tesaba, ¿no? No lo sé pronunciar bien, pero hay que entenderlo. Entonces, la palabra mandato en el hebreo original significa orden, una citación, un mandamiento. Entonces me deja comprender mucho mejor. Ahora vamos a ver renglón. ¿Qué quiere decir en el hebreo renglón? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Entonces yo voy a ir al griego, perdón, al hebreo, porque es el Antiguo Testamento, y busco la palabra renglón. En el original es cap, cap. ¿Qué significa? Dice es un cordón como conectando, dice, especialmente para medir figurativamente regla. También rima, cuerda musical o acorde, cordel, cordón, línea, plomada, regla, renglón, voz, etcétera. Eso significa renglón en el griego cap. Cuando tú vas a la palabra original, encuentras diversidades de significado y se comprende mucho mejor. Punto número 5. Aplicar las escrituras a la vida diaria. En Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuándo va a tener efecto? ¿Cuándo va a tener resultado lo que tú estás estudiando? Es al momento de aplicarlo. Porque si yo solamente oigo y no lo hago nada, o estudio y no lo practico, queda en nada. Solamente soy un oidor, nada más. La Biblia no es solo un libro para entender intelectualmente, sino una guía práctica para nuestra vida. Después de leer un pasaje, tenemos que hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿qué me enseña Dios sobre este tema? ¿Qué me enseña sobre mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esto hoy? Estas preguntas nos ayudarán a poder comprender mucho mejor las escrituras y así poderlo poner en práctica. Esto es necesario e importante, porque si yo estudio y no lo pongo en práctica, pues no habrá ninguna mejoría en mi vida espiritual. Seguiré siendo un bebé espiritual. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios conocen su palabra. Si nosotros deseamos o queremos salir de ese grupo de solamente oidores y ya no ser oidores sino ser hacedores, pues tengo que aplicar las escrituras a mi vida. Y ese es el objetivo de realizar un estudio bíblico. Ese es el objetivo de uno congregar en la iglesia. Yo estudio o congrego para aplicarlo a mi vida diaria, porque cada día trae su propio afán y en cualquier momento puede llegar el día malo a tu vida. Constantemente estamos viviendo bajo opresión del enemigo, vivimos en circunstancias tentativas y sobre todo tenemos, si ustedes tienen familia, tienen ahí su familia para poder también guiarlos por este camino para que ellos puedan llegar y adquirir la vida eterna. Amén, hermanos. Ese es el objetivo. Punto número 6. Buscar consejería o recursos complementarios. A veces es útil buscar orientación de personas con más experiencias en el estudio bíblico, buscar consejerías o recursos complementarios. A veces, hermanos, es útil buscar orientación de personas con más experiencia en el estudio bíblico, como pastores o maestros de la Biblia. Es importante. Si usted es pastor, usted es predicador o eres un líder, tienes que prepararte en las escrituras. Y para que uno se pueda preparar es necesario que alguien les enseñe y de esta forma usted ya pueda crecer y desarrollarse en su conocimiento. Ahora, si es que usted no tiene pastor y usted es líder, lo llevaron a un lugar lejano,
donde no tiene quizás recursos o alguien que pueda enseñarle, usted puede acudir a los comentarios bíblicos, a los devocionales. Tenemos que buscar comentarios bíblicos, devocionales y estudios en grupo que nos puedan enriquecer en nuestra comprensión. Y es todo lo que estamos realizando en este momento, es parte de este punto número 6, donde estamos estudiando las escrituras de manera grupal y donde hay alguien que tiene conocimiento y les está enseñando. Por esa razón que al final de los estudios bíblicos se habilita un espacio donde ustedes puedan realizar sus preguntas con referente al tema que estamos estudiando para que no haya ningún desorden y así los demás que puedan escuchar puedan salir edificados. Eso es todo por hoy. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.